Estudio técnico. Estudio técnico. Es donde se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado, y en el cual se analiza la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organizaciones requeridos. Esto es con la posibilidad de llevar a cabo una valoración económica de las variables técnicas que permiten una apreciación exacta en su optimización. Elementos del estudio técnico. Los aspectos que se deben contemplar en el mismo son los procesos de fabricación, la combinación de factores de producción, la identificación del lugar donde deben establecerse las instalaciones de producción, además de materias primas e insumos que se requieren para la fabricación de los productos. También están los equipos y maquinaria, las instalaciones y el tamaño de fábrica y de las instalaciones según sea la capacidad de producción deseada. De acuerdo ahora con los puntos anteriores, se puede resumir que el estudio técnico de los proyectos de inversión debe contener los siguientes puntos o elementos, que son el estudio de materias primas e insumos del proceso productivo, la localización general y específica de las instalaciones, las dimensiones o tamaño de la planta de producción, el estudio de ingeniería del mercado, y a continuación explicaré cada una de ellas. Estudio de las materias primas y de los insumos. Una parte fundamental del proceso de producción es el conocimiento de las especificaciones que deben satisfacer los productos. Como consecuencia, es necesario precisar las características de las materias primas que se integrarán a ellas, o incluso se deben detallar los insumos adicionales que se usarán durante el proceso de producción. Según la calidad de las materias primas será la calidad de los productos, es decir, si estos cubren las especificaciones para las que fueron creados. Ahora tenemos la localización general y específica de las instalaciones. En este sentido, es importante determinar la ubicación más ventajosa de la planta de producción o de generación de servicios que se pretenden en el proyecto de inversión. Se denomina ubicación ventajosa porque contribuye a satisfacer los requerimientos del mercado y de los insumos, situación que se refleja en un margen atractivo de utilidad tanto para los resultados de la inversión como para la operación del proyecto de inversión. En el elemento número 3 tenemos dimensiones de la planta de producción y o de las instalaciones. Las dimensiones de la planta de producción y o de las instalaciones se expresa principalmente mediante la capacidad de producción en un periodo determinado, aunque existen otros criterios para establecerlas, por ejemplo, la cantidad de activos en la planta, el tipo de tecnología de los equipos e instalaciones, la capacidad del personal o la productividad, el volumen de ventas o de facturación, entre otras. Las dimensiones deben estar justificadas por varias razones. No es recomendable tener capacidad de producción ociosa, ni tampoco insuficiente para satisfacer la demanda de productos y o servicios que el mercado solicita. Si existe exceso de capacidad de producción, se incurre en inversión en activos improductivos. Por el contrario, si la capacidad es insuficiente, se pueden perder mercado por falta de atención. Ahora, los factores o razones que determinan o justifican las dimensiones de la planta son la magnitud de la demanda de productos o servicios, el tipo de permanencia de los productos en el mercado, el suministro y disponibilidad de materia prima e insumos, las economías de escala, la tecnología de disponibilidad de servicios para el mantenimiento de equipos y maquinaria y el tipo de obsolencia. Ahora, para el último elemento, que es estudio de ingeniería del proyecto, se ocupa de resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta cuando ésta se requiere. Sin embargo, también se aplica a las instalaciones necesarias para la generación de servicios que produce el proyecto de inversión. Para lograr un funcionamiento adecuado de la planta y de las instalaciones deben converger una serie de factores que permitan diseñar el esquema de trabajo óptimo según las características específicas del proyecto de inversión. Ahora, los factores o elementos que se deben analizar para establecer la ingeniería de planta o instalaciones son los siguientes: el proceso de producción,
el sistema de producción adoptado por el proyecto de inversión, además de la descripción de los procesos utilizados, la maquinaria y equipo utilizados, la distribución de la maquinaria y equipo en las instalaciones o el layout, el requerimiento de mano de obra, materiales, insumos y servicios, además de estimación de las necesidades de terreno y edificaciones, y por último la tecnología de los procesos. Matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos. Pasos a seguir. El paso número 1 es: se crea una lista de los elementos que determinan la localización. Paso número 2. Se asigna un número de porcentajes o decimales a cada elemento. Es importante que al sumar la ponderación de un resultado de 1 y en caso de ser un porcentaje de 100%. El paso número 3 es: se proponen alternativas en donde pueda ser ubicada la planta. Paso número 4. Se califica cada elemento en sección de alternativas de ubicación. Paso número 5. Se multiplica la calificación de cada elemento por la ponderación dada en las diferentes alternativas de la localización. Y por último, se suman las ponderaciones de cada alternativa, lo cual dará el resultado. Elementos que deben usarse en la matriz. En los factores primarios está el mercado de consumo, que es el lugar destinado a los bienes y servicios de consumo. Fuentes de materias primas. Son los materiales designados para la construcción de productos y o servicios. Y en los factores secundarios tenemos como primer punto la disponibilidad de infraestructura. Esto se refiere a la disponibilidad e infraestructura necesaria que se necesitará para el desarrollo de la planta. En mano de obra, este se refiere al esfuerzo colectivo y número de personas que se necesitarán para el desarrollo del proyecto. Y el marco jurídico del país y de la región donde se desea establecer la planta se refiere a las políticas y normas del país en donde se ubicará la planta. En cuanto a la aceptación o el rechazo social del proyecto de inversión, se refiere a la acción de aceptar o rechazar por la comunidad el proyecto de inversión. Este método se encarga de establecer una matriz para medir los costos de transporte de la materia prima y el producto terminado con el objetivo de ubicar la planta en la alternativa que genere el menor costo. Microlocalización. Es importante que la ubicación cuente con 1. El tipo de obra tiene que satisfacer las necesidades del proyecto. Acceso al predio, que cuente con los servicios básicos como el agua, la luz, el alcantarillado, etc. Facilidad para desechar los desperdicios. Las instalaciones que la maquinaria y equipo requieren. Y las instalaciones no deben perjudicar o incomodar a la comunidad alrededor. Entre los aspectos secundarios se encuentran el mantener una logística correcta para lograr que el flujo de materiales sea constante y que permita la consolidación del producto terminado para hacerlo llegar al consumidor. 2. Tomar en cuenta los posibles escenarios que pudieran desarrollarse como consecuencia de construcciones en un futuro que pudieran afectar el desempeño de la planta. Y por último, las regulaciones legales y o ecológicas que pudieran afectar la planta. Localización de la planta de producción. La localización de la planta de producción. En este sentido, es importante determinar la ubicación más ventajosa de la planta de producción o de generación de servicios que se pretende en el proyecto de inversión. Se denomina ubicación ventajosa porque contribuye a satisfacer los requerimientos del mercado y de los insumos. Situación que se refleja en un margen atractivo de utilidad tanto para los resultados de la inversión como para la operación del proyecto de inversión. El estudio de la localización de la planta se realiza en dos niveles: nivel macro o zona donde se ubicará la planta y el nivel micro, el sitio específico.
En macrolocalización, a esta altura del desarrollo del proyecto, es necesario elegir el área donde se establecerá la planta de producción o de prestación de servicios. Para tomar esta decisión se debe llevar a cabo principalmente una evaluación de los siguientes factores, que son estos primarios: el mercado del consumo y fuentes de materias primas. Con respecto de los consumidores y las fuentes primarias, el análisis consiste en decidir si la planta deberá establecer cerca del área donde se encuentran los consumidores o donde se localizan las fuentes de las materias primas. Para solucionar este problema, se utiliza un análisis en el cual se calculan los costos que se deberán cubrir según la alternativa que se establece. Para determinar dichos costos se deben tomar en cuenta los siguientes conceptos, que son, por ejemplo, el transporte, el mantenimiento óptimo de la materia prima, los impuestos en el caso de las importaciones y entre otros. Una vez que han cuantificado los costos señalados, se elige la ubicación que generará menos costos. Sin embargo, dentro de los costos totales de producción también influyen otra serie de factores, es decir, que los denominados secundarios son disponibilidad de la infraestructura, mano de obra, marco jurídico del país y de la región donde se desea establecer la planta, aspectos sociales de la aceptación o rechazo del proyecto, sobre todo la regulación ambiental. La selección de la mejor alternativa de ubicación. Existen diversos métodos que ayudan a analizar y a seleccionar la mejor alternativa del área donde se establece la planta de producción, entre las cuales se pueden señalar matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos y el método cuantitativo de Vogel.